Buscamos la palabra de hoy en el libro de Jeremías, capítulo 32, versículos 6 al 15. En el Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 32, versículos 6 al 15. Dijo Jeremías: palabra de Jehová vino a mí diciendo: he aquí que Amalel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo: cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Vino a mí Amalel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo: compra ahora mi heredad que está en Anatot, en la tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová, y le compré la heredad a Amalel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 siclos de plata. Y escribí la carta y la sellé, y la hice certificar con testigos, y pesé en balanza. Tomé luego la carta de venta, sellada según el derecho y costumbre, y la copia abierta. Y di la carta de venta a Baruc, hijo de Nerías, hijo de Masías, delante de Amalel, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Y di la orden de Baruc delante de ellos, diciendo: si ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro, para que se conserven muchos días, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Amén. La copastora Jim va a compartir la palabra. Vamos a orar antes de compartir la palabra. Padre, te damos las gracias porque estamos ante tu presencia, porque estuviste con cada uno de estos hijos que se encuentran aquí en cada momento de sus vidas durante la pasada semana. A pesar de que tuvimos muchas preocupaciones, muchos problemas, Señor, estuvimos ocupados. Tal vez no pudimos pensar en vos o en cómo vivir como hijos tuyos. Sin embargo, vos estuviste con cada uno de nosotros. Prueba es de que estamos nuevamente ante tu presencia. Señor, te damos las gracias y te pedimos en este momento que los llenes a cada uno de los presentes. Señor, antes que nada, dales mucha paz, mucha confianza en vos, que les quites todo temor por todas las cosas que podrían ocurrir en nuestras vidas en este mundo. Que les des la palabra que necesitan, esa palabra que tienen que escuchar para que puedan aferrarse a esa palabra, para que puedan nuevamente, Señor, al volver a nuestro trabajo, al volver a nuestras empresas, al volver a nuestras familias, podamos vivir con fuerza, con poder, Señor, sin temor, para ser de apoyo, columna, para ser de ayuda, de guía para todas las personas que se encuentran alrededor, sea la familia o sea amigo, sean compañeros de trabajo. Señor, te pedimos en este momento que les des lo que necesiten recibir de vos. Señor, si necesitan consuelo, dales consuelo. Si necesitan, Señor, un desafío, dales desafío. Si les necesitan sueño, dales sueño. Señor, si necesitan guía, dales guía. Todo lo que necesiten, Señor, vos podés darle. Te pedimos que los llenes. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Antes que nada, yo quiero hacer ¿cómo puedo decir? Esto es como service, ¿sí? De la palabra de la semana pasada. Nosotros la semana pasada hablamos acerca de la relación entre la fe y la vida, ¿se acuerdan? Y dijimos que hay una diferencia entre el trigo y la cizaña, porque cuando uno es trigo, uno produce una vida acorde a esa fe, ¿sí? Y es una vida que es de agrado a Dios. Nosotros los cristianos siempre estamos luchando contra esto. Creemos en Dios, ¿sí? Tenemos fe en Dios,
Creemos que Dios es nuestro Padre, que Jesús es nuestro Salvador, pero luchamos contra esta vida que tal vez no podemos siempre vivir tal como nosotros sabemos que debemos vivir, de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, este conflicto está presente en todos nosotros. En mi vida personalmente, esto lo decía también en el primer culto, si yo predico una palabra así, no es para que, bueno, sí, es para que los que escuchen puedan reflexionar sobre esto, que puedan recibir una guía, pero sobre todo es porque es una cuestión que me surge a mí, que me resulta conflictiva para mí. Yo siempre me pregunto, si yo creo en Dios, yo sé, me muero acá, me voy a ir al cielo, pero ¿realmente mi vida muestra mi fe? ¿Realmente estoy viviendo según la fe? ¿Qué es vivir según la fe? Son preguntas que me planteo yo y por esa razón lo digo. Pero tal vez yo vuelvo a mencionar acerca del sermón del domingo pasado, porque no quiero que crean que por esto, porque yo dije que la fe sin obras es una fe muerta, tal vez terminemos enfatizando y como quedándonos con las obras nada más, ¿no? Y digamos, este temor surgió en mí porque justamente durante la semana yo hablé con alguien, no que se hubiera quedado con una idea equivocada, pero que también les resulta difícil, ¿no? Esto de la vida y la fe. Entonces, volvemos a hablar un ratito sobre esto antes de pasar a la palabra del día de hoy. ¿Se acuerdan de la vid y la uva? ¿Sí? Conocemos toda la historia, cuando éramos chiquitos hablábamos como, ¿sí? Podonamu, y nosotros somos kaji, somos los pámpanos, somos las ramas y producimos frutos, ¿se acuerdan? Bueno, la fe es como si fuera la vid, ¿sí? Es nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Dios. Nace de ahí. Yo tengo fe porque estoy pegado a esa vid, soy una rama, ¿sí? Y si produzco fruto es porque estoy pegado a esa vid, que es nuestro Señor Jesucristo. Dependiendo de cuán íntima y buena es mi relación con la vid, con el árbol, con el tronco de la vid, yo produzco buenos frutos o no. ¿Esto qué significa? ¿Qué viene primero? Mi relación con Dios, mi intimidad con Dios. ¿Cuán pegado estoy a la vid? Entonces, naturalmente, yo voy a producir frutos. No es que yo hago el esfuerzo, lucho durante toda mi vida, son 2 años, yo luché durante toda mi vida para vivir según la palabra, para ser un buen hijo, para ser un buen padre, para ser un buen jefe, para vivir según los mandamientos, de cumplir con el día del Señor. Luché toda mi vida. No, luchamos toda la vida para mantener buena relación con Dios. Una relación cercana a Dios. Para cuando yo me siento y hago kido, puedo escuchar a Dios. Yo alabo y yo sé por qué estoy alabando. Yo escucho cómo Dios recibe mi alabanza. Esto es por lo cual nosotros tenemos que luchar. Entonces, las obras, que son los frutos, se producen naturalmente. Es verdad, a veces nuestros frutos no son siempre buenos. No todos los años la vid produce buenas uvas. No todos los vinos, todos los años, valen lo mismo, ¿cierto? No todo el tiempo nuestro fruto es bueno. A veces nuestros frutos no son tan buenos, las uvas son muy pequeñas, a veces son grandes pero no son dulces, ¿no? Pero siempre hay frutos. Tal vez no en la misma cantidad, no en el mismo tamaño, no en la misma calidad, pero hay fruto. Y aún esta lucha, hoy después de IBUYB, cuando salen, saludo y alguien me dijo, yo le dije, ay, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo estos días? Y tratando de no salir tanto. Creo que quiso decir no salir tanto los sábados a la noche. Aún eso es un fruto. ¿Sí? No me sale perfecto, porque nosotros creemos, porque son 2 años y vengo a las 9:40, estoy sentado acá para hacer lleve y no falto a ningún día el chuirakyo. Esto es fruto, pero también lo otro también es fruto. ¿Sí? Entonces, lo primero es mi intimidad con Dios.
mi cercanía con Dios, ¿sí? Para que no queden alguna duda, para que no digan que no somos presbiterianos y hablamos de obras antes que la fe, ¿sí? Bueno, eso cierro. La palabra del día de hoy, voy a la palabra del día de hoy, es súper conocida, ¿sí? Es acerca del profeta Jeremías, es de los últimos años de Judá. Judá antes de ser destruido por Babilonia, ¿sí? Como nosotros sabemos, hagamos un recordatorio, aunque lo sepamos, Dios llamó a Abraham y fundó este pueblo que se llama Israel. Israel en un momento dado se dividió en dos reinos, Israel del norte y Judá. Primero fue destruido, desapareció sobre la faz de la tierra Israel del norte por las invasiones de Asiria, que era la potencia, superpotencia de ese momento. Años más tarde fue destruido Judá. Entonces, Judea, que dicen, ¿sí?, que aparece en el Nuevo Testamento cuando nace Jesús, es diferente a Judá, ¿sí? Entonces, Jeremías es profeta de Judá, son los últimos años de la historia de Judá, son años muy pobres, muy peligrosos, de mucha lucha espiritual, pero lucha militar también, ¿sí? Y él ministró durante 40 años, y el pasaje del día de hoy específicamente es un año antes de que fuera destruido Jerusalén, ¿sí? Es el primer año, o sea, pasó un año, están entrando al segundo año del sitio de Babilonia. O sea, la ciudad de Jerusalén fue sitiada por el ejército de Babilonia. Está el rey Nabucodonosor acá, ¿sí?, sitiando Jerusalén. Ya pasó un año, aguantaron un año, van a aguantar un año más hasta que es derrotado Judá, ¿sí?, hasta que desaparece el templo de Jerusalén, hasta que desaparece la ciudad de Jerusalén. A un año de sitio le llega este mensaje de Dios a Jeremías diciendo que tenía que comprar este terreno ofrecido por su primo. Esta es, según las leyes del Antiguo Testamento, la tierra tenía que quedarse dentro de la familia, de la tribu, ¿sí?, y preferentemente al pariente más próximo. Si el más próximo no podía comprar, entonces iba al siguiente próximo. La idea es que ese terreno quedara dentro de la tribu correspondiente, ¿sí? Le ofrece este terreno. Este es este momento. Pero no es un buen momento. ¿Por qué? Porque dijimos hace un año que está siendo sitiada la ciudad. Nosotros no sabemos exactamente lo que significa vivir en una ciudad sitiada, ¿cierto? No sabemos exactamente qué implica eso. Entonces, yo encontré este ejemplo. Desde el septiembre de 1941 hasta enero de 1944, hubo un sitio de 2 años y 4 meses de la ciudad de Leningrado durante la Segunda Guerra, ¿sí? Leningrado antes del sitio tenía alrededor de 3 millones de habitantes. Al terminar, habitantes civiles, al terminar el sitio, luego de 2 años y 4 meses, se había muerto la tercera parte, más de 1 millón de personas. Y dice que en los últimos meses del sitio de Leningrado se vendían y compraban cadáveres para consumo. Así que era así, es así un sitio, ¿sí? Está en esta situación y además Jeremías, tal como leímos, se encuentra en la cárcel, está encarcelado de nuevo, ¿sí? No es la primera vez, está encarcelado de nuevo. Y en este momento viene el primo y le dice, cómprame esta tierra, te corresponde comprarla. Y de hecho nosotros leemos y compró ese terreno, dice 17, 15, no me acuerdo ahora, 17 ciclos creo, y para que ustedes se den una idea, el terreno que compró David en su momento, sobre el cual levantó el templo, salía 30 ciclos. Así que era un montón de plata, lo que pagó Jeremías a su primo. Entonces, en este mal momento, en medio de un sitio, en medio de mi vida totalmente encerrada en 4 paredes en la cárcel, yo tuve que comprar este terreno. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que comprar esto? Este campo. Este lugar, en este momento, no vale demasiado, ¿sí? Este terreno no vale demasiado. ¿Por qué Anabel viene y me lo ofrece a mí que yo estoy en la cárcel? ¿Por qué no vale? ¿Por qué no sabe que no puede
hacer nada con eso. De un momento al otro, Jerusalén es destruido y hay que salir corriendo de acá. Lo que hay que hacer en este momento es juntar efectivo, ¿cierto? En la Segunda Guerra Mundial dice que los judíos, que eran muchos, los que se habían dado cuenta que iba a haber una persecución a los judíos y la guerra iba a ser mucho más prolongada, cambiaron todas sus propiedades ¿a qué? A diamante, ¿sí? Porque es poco bulto y vale mucho. Hay que hacer esas cosas. Y Hanamel sabía eso, por eso estaba vendiendo este terreno. Y lo compró. Y no era buena tierra, era una tierra a la que a este terreno de Anatot le daban los vientos del desierto del oriente, ¿sí? Los desiertos de Arabia. Así que si ustedes fueron a algún lugar en donde da el viento, aunque no sea de por sí desierto, si te pega el viento todo el tiempo, lo que hace es esa tierra con el tiempo se va volviendo más árida todavía. Así que no era un buen terreno. Jeremías estaba en la cárcel, no necesitaba casa, ¿sí? No podía vivirla, no podía ir a cultivar ese terreno. Además, Jeremías era viejo, ¿sí? Salía de la cárcel, vivía unos años más y no iba a poder hacer mucho más negocio con esa tierra, ¿no? Y además él tenía la palabra de Dios, sabía que iba a ser destruida, había una promesa de restauración, pero de acá a un montón de tiempo no le servía para nada. Sin embargo, compró esta tierra. ¿Por qué? Porque se lo dijo Dios. Sin protesta alguna, le planteó alguna duda, pero la compró la tierra. Y de hecho, cuando él plantea alguna duda es después de haber comprado la tierra. La compró porque se lo dijo Dios, porque era la voluntad de Dios. En el versículo 15 está escrito, nosotros leímos, dice que Dios le dijo, de nuevo se van a volver a comprar, ¿sí?, casas, campos y viñedos en esta tierra. Escuchó eso y dijo, bueno, está bien. Esta es la razón por la cual hay que comprar esta tierra. Porque Dios dijo que en algún momento esta tierra desierta, abandonada, va a volver a ser habitada y va a haber casas, se van a levantar, se van a vivir en esas casas, se van a comprar las tierras, se van a cultivar las tierras. Por eso hay que comprarla, porque es la palabra de Dios, es palabra de restauración de Dios. En este momento, sí, Jerusalén va a ser destruida, pero es un paso, no es el final, no es el final de la historia. Este es un paso necesario para ir a la restauración final. Se va a establecer de nuevo esta tierra, se va a levantar de nuevo esta tierra y por esa razón hay que comprarla. Entonces, por esta palabra, únicamente por la palabra, Jeremías compró este terreno. Nosotros, en este momento, también escuchamos mucho, ¿no? Leemos mucho. Desde el año pasado, yo también estoy leyendo muchas cosas. Desde que comenzó la pandemia, hay un diluvio de libros sobre pandemia, ¿saben, no? Hay un diluvio. Además de que se volvió bestseller, un libro que tiene como 15 años acerca de la influenza del siglo pasado, ¿no? Se volvió bestseller de repente, de nuevo. Y ahora, a un año y pico, hay un diluvio de libros de cómo vivir post-COVID. Entonces, toda la gente está preocupada, la gente más especialista, científico, la gente inteligente, investiga, ¿no? Escribe. Nosotros nos sentamos y leemos, escuchamos, hablamos sobre esto, vemos cómo va a ser el año que viene, cómo será la economía, cómo estará el dólar después de las elecciones, en qué hay que invertir, seguimos con el negocio. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tipo de producto ofrecemos? Estamos muy preocupados y no sabemos para dónde tirar, ¿no? Para dónde dirigirnos. Hay gente que dice que hay que irse del país. A mí me dicen ahora, el otro día alguien me dijo, sí, la gente que se fue se está volviendo algunos. Estamos perdidos porque atravesamos tiempos realmente oscuros, inseguros, desconocidos. A nadie le ocurrió esto. En estos momentos en que parece que no hay esperanza y todo es oscuridad, semejante al momento que estaba viviendo Jeremías, ¿no? ¿En qué nos vamos a fundar para tomar decisiones sobre el futuro? En la palabra de Dios. Es lo único que podemos hacer. ¿Sí? Las flores se marchitan, ¿cierto? El rocío desaparece. Los edificios desaparecen, las personas desaparecen,
las promesas de los políticos seguro que desaparecen, ¿sí? Lo único que permanece inalterable es la palabra de Dios porque es principio de vida. No es lo que tenemos que hacer en esta situación, sino para toda la vida. Es principio inalterable, es ley de la creación porque Él es el creador. Y tenemos que aferrarnos a esta palabra. Y Jeremías pudo hacer esto, en primer lugar, escuchó a Dios, escuchó la palabra de Dios en medio de mucho dolor, porque Dios es mucho más grande que cualquier tribulación. Estamos, como venimos diciendo, pasando momentos difíciles, económicamente difíciles, ¿sí? Materialmente difíciles, mentalmente muy difíciles, pero sobre todo espiritualmente muy difíciles. Nosotros estamos muy perdidos espiritualmente. Ya no encontramos la relación en muchos casos entre mi fe en este Dios, que es invisible lamentablemente, sí, que es trascendental a nosotros, que es demasiado grande para que yo lo comprenda con mi cabeza, mi experiencia. No encontramos esta relación entre este Dios y mi vida cotidiana, porque estamos perdidos espiritualmente. Y estamos padeciendo mucho sufrimiento, ¿sí? En algunos casos muy consciente, en algunos casos no tan consciente, pero estamos padeciendo espiritualmente. Pero ¿saben qué? Y estamos sufriendo, es doloroso, sin embargo este es el mejor momento para escuchar a Dios. Porque los momentos de dolor son los momentos en los que nosotros estamos con todos los sentidos muy abiertos, especialmente en nuestra fe, en nuestro espíritu. Hay una cita de John Wesley en el estudio bíblico que yo hago después del almuerzo con los jóvenes y lo quise compartir con ustedes porque muestra cómo en momentos de pobreza y dolor material nosotros buscamos a Dios, ¿no? John Wesley es un pastor metodista, es el pastor metodista de Gran Bretaña, era del siglo XVIII, yo sé que es muy viejo, pero las palabras que él dejó escrito son como si fuera de ahora. Dice esto: nos encontramos con una paradoja, dice, en la iglesia. Me he dado cuenta que cuando un grupo de personas se reúne, forma una sociedad y acepta las doctrinas del Nuevo Testamento, esto quiere decir se convierten a la fe, poniendo sus vidas en consonancia con la verdad, o sea, viven de acuerdo a la verdad, dice, sus miembros se vuelven inmediatamente honrados, frugales, ahorradores, trabajadores, rectos e industriosos, y el resultado es que acumulan dinero. Quiere decir que no pavean, ¿sí? Se vuelven personas honestas, entonces trabajan, terminan de trabajar, van a la casa, cuidan a su familia, entonces no pavean, ¿sí? Con lo cual, como son honradas, trabajan de manera honrada, son reconocidas por su trabajo y terminan siendo personas que empiezan a ahorrar y tener dinero y suben en en el escalafón económico, ¿no? De poder económico. Pero acá viene lo otro, ¿no? La otra parte. En cuanto disponen de dinero, empiezan a confiar en él. En cuanto empiezan a confiar en su dinero, dejan de ser santos espirituales, frugales, trabajadores honestos y buenos, por lo tanto se deslizan de la fe. Y luego dice que esto, por esa razón, es un círculo vicioso. Cuando no tenés, buscas a Dios, entonces tenés, y como tenés, dejas de buscar a Dios, y entonces vuelves a buscar a Dios. Es que es un círculo vicioso. ¿Por qué quiero compartir esta palabra con ustedes? Fíjense cómo en el momento en que no tenemos, buscamos a Dios. En el momento en que no tenemos, escuchamos a Dios. En el momento en que no tenemos salud, buscamos a Dios y escuchamos a Dios. En el momento en que no tenemos dinero, como en este caso, buscamos a Dios, escuchamos a Dios. En el momento en que no tenemos amigos, estamos solos, buscamos a Dios, escuchamos a Dios. Los momentos de dolor nadie los quiere padecer. Yo no lo quiero padecer. Yo pienso en esos momentos dolorosos de mi vida y no me importa lo que sea, yo no quiero volver a eso. Sin embargo, también es verdad que los momentos más dolorosos eran cuando Dios estuvo más presente, o yo estuve más cerca de Dios, mejor dicho. Yo estuve más cerca de Dios, lo escuché más, compartimos más cosas, es cuando me dio la mayor cantidad de palabras, es cuando me guió por mi vida. Fueron en esos momentos. Entonces, en el momento de dolor, nosotros
debemos y podemos escuchar a Dios, que es mucho más grande que el dolor, mucho más grande que cualquier problema o tribulación de este mundo. Y Dios le habló en cada momento de peligro, de riesgo, le habló a Jeremías. Dice, le llegó la palabra de Dios, le llegó la palabra de Dios, le llegó la palabra de Dios. Dice esto. Y Dios también nos da esta palabra en momentos de tribulación, en momentos de dolor, en momentos de riesgo, en momentos de problemas. Dios nos da la palabra. ¿Cuál es la cuestión? ¿Escuchamos esa palabra o no? Dios nos habla muy fuerte y muy claro cuando estamos padeciendo. Pero algunos dicen, yo estoy solo. Niño, Dios, Señor, estoy en medio del desierto, estoy solo, no tengo nada ni nadie a mi alrededor, vos me abandonaste. Decimos esto. No es así. Es porque no lo escuchamos. Y no lo escuchamos, ¿saben por qué? Porque lo importante es cuán íntima, tal como le dije al principio, ¿no? Cuando hablamos de la vid, cuán íntima y fluida es mi comunicación con Dios, mi relación con Dios. No es en cómo es mi estilo de vida, en qué situación de mi vida me encuentro, en qué etapa me encuentro de mi vida. Eso no es importante. Dios nos habla y nosotros escuchamos si tenemos esta íntima relación con Dios. Y nosotros, en algunas ocasiones, terminamos sufriendo. Dios permite. Dios no nos escuda del dolor, del sufrimiento. ¿Por qué? Porque necesitamos padecer para buscar más a Dios. Y en esa situación de mucho sufrimiento, Jeremías, encerrado en la cárcel, cuando su país se venía abajo, cuando su rey lo acusaba continuamente de ser enemigo del Estado, cuando todos los supuestos compañeros suyos, profetas y sacerdotes, lo señalaban, en ese momento Dios le habló y Jeremías escuchó. En segundo lugar, Jeremías obedeció a Dios a pesar de todo, pero a pesar de las personas, porque Dios es más que el mundo entero. Jeremías discernió y obedeció la voluntad de Dios a pesar de lo que ocurría en ese momento, a pesar de lo que le decían las personas, a pesar de cualquier adversidad o a pesar de los enemigos, él le hizo caso únicamente a Dios. Fíjense que él hace años que viene diciendo que Jerusalén va a ser destruida, ¿sí? Y ahora hace una inversión inmobiliaria. ¿Se dan cuenta lo paradójico que es esto, lo contradictorio? Si yo hubiera sido un habitante de Jerusalén y me enteré de esto y digo, Jeremías es un mentiroso. Seguramente viene mintiendo porque quiere comprar barato todos los terrenos de Jerusalén. ¿No? Pero podría haber ocurrido esto, ¿no? Sin embargo, no tuvo miedo de lo que dirán. No tuvo miedo de los malentendidos que pudiera tener la gente sobre su persona. Él obró según la palabra de Dios. En Gálatas capítulo 1, versículo 10 dice lo siguiente. Pablo lo dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O sea, busco caerle bien a las personas o a Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esto que está diciendo, si yo, ¿qué tengo que hacer? ¿Agradar, caerle bien a la gente o caerle bien a Dios? Esta es la cuestión y es conflictivo y está enfrentado. Y Pablo lo dice porque él también siente la tentación de agradarle a las personas. Si no hubiera sentido esta tentación de caerle bien a la gente, ni se le ocurre esto. Lo dice porque él también tiene ganas de, quisiera que la gente me amara. Quisiera que la gente dijera que yo soy simpático. Quisiera que la gente aceptara sin problemas lo que soy y las cosas que yo digo. Entonces tal vez le tengo que endulzar las cosas. Y él, sin embargo, llegó a la conclusión de que no, yo tengo que agradar a Dios. Esto es lo más importante y esto viene como opuesto a agradar a las personas. Jeremías no era una persona que hubiera agradado a la gente en detrimento de Dios. Era una persona que
era golpeada, era discriminada, era encerrada, era encarcelada, era amenazada. Toda su vida había sido así porque transmitía la palabra de Dios sin importar lo que dijeran las personas. Y nosotros que somos también Jeremías, porque somos hijos de Dios, conocemos la palabra de Dios, vivimos según la palabra de Dios y debemos dar testimonio de la palabra de Dios. Nosotros, ¿cómo somos? Somos capaces de buscar la voluntad únicamente de Dios y no seguir a la mayoría. Porque la mayoría hace cosas diferentes a nosotros. La mayoría en este momento nos dice cosas diferentes. Nos dice que no es momento de estar acá, es momento de ir a trabajar o de buscar otros negocios, de buscar otras relaciones, porque hay que sobrevivir. Es lo que hacemos todos. ¿Qué estás haciendo ahí? Entonces, frente a la mayoría, ¿qué debemos hacer? Debemos abandonar nuestro Jerusalén, nuestro Anatot, debemos venderlo, debemos dejar nuestras visiones, nuestros sueños, nuestros propósitos. Porque Dios nos dio un propósito diferente y común a todos nosotros. Común en el sentido de que es siempre de acuerdo a la voluntad de Dios y para complacer a Dios. Pero diferente porque somos todos diferentes y Dios a cada uno de nosotros nos dio un objetivo diferente. A algunos les dio el objetivo de tener una empresa. A algunos les dio el objetivo de formar una familia. A algunos les dio concretamente un objetivo de educar a los hijos de determinada manera. Todos tenemos objetivos que recibimos de Dios. Pero la mayoría dice, no, ese objetivo es mentira, está equivocada. Fíjate lo que es este mundo. Todos nosotros que somos mayoría vamos a otro lado. ¿Por qué vos estás ahí? ¿Somos capaces como Jeremías de obedecer a la palabra de Dios a pesar de lo que diga el mundo? Y debemos aferrarnos a la palabra de Dios para poder hacer esto. Y debemos recordar esto. No es el mundo el que me creó, es Dios el que me hizo. No es el mundo el que me provee, a pesar de lo que dice que lo hace. A pesar de que nos mientes y dice, yo te alimento, yo te doy lo que necesito. No es así, es Dios quien nos provee. Debemos, por lo tanto, escuchar únicamente a Dios. Y finalmente, Jeremías escuchó a Dios, mostró su fe en Dios, porque Dios es mucho más grande que Jeremías mismo, que nosotros mismos. A pesar de que nosotros creemos que nosotros somos lo más importantes para nosotros, por eso debemos amarnos, y esto también es verdad, pero no somos más importantes que Dios. Jeremías también debió haber pensado en esto. ¿Realmente habrá restauración? A pesar de que yo predico sobre la restauración, pero ¿habrá restauración? Debió haber tenido dudas. ¿Sí? ¿Este pueblo se va a poder recuperar después de que es destruido por completo? ¿Yo tengo que invertir tanto dinero realmente en comprar esta tierra? ¿Me conviene? ¿No debería tener como una bolsita con un fondo para mí, para usarlo en el momento en que sea destruido Jerusalén? ¿No debería ser algo así? Debió haber pensado esto. Por eso dice en el versículo 25 lo siguiente. Aún así quiere decir, a pesar de que la tierra, sí, la compré, aún así, oh Señor soberano, me has ordenado comprar el terreno, hasta pagué mucho dinero en presencia de estos testigos, o sea, ya pagó, ¿sí? Aunque la ciudad pronto será entregada a los babilonios. Dice, aún así, aunque, o sea, está diciendo, sí, está bien, lo hice, pero Dios, ¿realmente esto es así? ¿Está bien? O sea, ¿seguro? ¿Te parece? Eso es lo que está diciendo. Y Dios le dice, ¿sabes que yo soy Dios Jehová? Soy Dios Todopoderoso, soy tu Señor, dice. Yo soy el Señor de toda la creación. ¿Vos crees que existe algo que sea difícil para mí? ¿Existe algo que sea imposible para mí? Esto le responde en el versículo 27. Jeremías dice, ay, Dios, pero no estoy seguro. Ponele que yo hice lo que vos me dijiste, pero no estoy seguro. Esto lo hacemos nosotros también. Yo te obedezco, sí, está bien. Hananim, yo hago
봉사, o yo hago este trabajo, acepto este trabajo, o hago esta ofrenda, o aguanto, sí, yo aguanto, yo pierdo y yo no peleo más, ¿sí? Y yo soporto esta familia o esta pelea, esta lucha que tengo con mi pareja o con mis hijos, sí, lo aguanto, yo espero. Vos dijiste que esperara, espero. Pero a vos te parece, mirá lo que es esto. Esto es lo que estaba diciendo Jeremías. Mira, vos me decís que espere por mis hijos, pero mira por dónde van mis hijos, ¿no? Vos me dijiste que sí, tengo que seguir con este jaque, pero mira las cuentas. Esto es lo que le estaba diciendo. ¿Y Dios qué le dice? ¿Vos te crees que existe algo difícil para mí? ¿Algo imposible para mí? Dios le está diciendo que Él puede hacerlo. Es Dios y es omnipotente. Y Él obra según lo que Él promete a beneficio nuestro. Y a beneficio, aunque nosotros no lo creamos, beneficio mucho más grande que el beneficio que disfrutamos en este momento o que podamos disfrutar en esta tierra. Dios nos dice, te voy a bendecir y va a ser para tu beneficio. Y si sabes qué, vos crees que no te es suficiente lo que recibís acá mientras viviste en esta tierra, no sabes lo que tengo para vos, para toda la eternidad. Esto es lo que nos dice Dios. Existen personas entre nosotros, aún siendo creyentes, que no tienen esperanza en el futuro porque ven la situación del presente y ven que no hay esperanza, hay problemas nada más. Todos los caminos están cerrados y pierden la esperanza para el futuro. Hay personas que a pesar de ser creyentes dicen, no, ¿sabes qué? No me importa lo que va a ser mañana, yo vivo el presente y viven únicamente el presente. Pero no tenemos que ser ni lo uno ni lo otro, tenemos que ser como Jeremías. Tengo que vivir de la mejor manera el presente, pero tenemos que proyectar el futuro. Porque Dios nos dice, ¿sabes qué? Vas a comprar esta tierra, pero el título de propiedad tenés que hacerlo por duplicado. Uno lo vas a tener abierto y lo vas a mostrar a todo el mundo. El otro lo sellás, ¿sí? Para que lo sellás, lo metés en un jarrón, lo enterrás. Es para el futuro. Y son las dos cosas. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que vivir bien ahora, sí, tenemos que trabajar un montón, tenemos que amar a nuestros hijos, tenemos que pasar tiempo con nuestros hijos, tenemos que venir a rendir el culto, tenemos que encontrarnos con el Señor, tenemos que hacer todas las cosas que tenemos que hacer en el presente, pero ¿saben qué? Para el futuro también. No solamente para el disfrute del momento, porque esto es lo divertido, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que se me canta. No, lo que yo hago tiene que ser para el futuro mío, de mi familia y del reino de Dios. En el momento en que yo vaya al cielo y vaya a vivir la eternidad junto a Dios, tiene que ser para todo eso. Entonces mi decisión del presente tiene que ser algo que me sirva para este momento, para mi futuro relativamente cercano y para el futuro eterno. Tiene que cumplir todas estas condiciones. Entonces, ¿podemos nosotros hacer eso? ¿Podemos invertir para el futuro? A veces en detrimento del presente, para obtener este beneficio eterno. ¿Podemos entregar todo para la bendición de mi familia, de mi comunidad, para el futuro? ¿Podemos hacer esto? ¿Podemos ser como Jeremías? Nosotros tenemos que ser Jeremías. No es una opción, tenemos que serlo. ¿Por qué? Porque es también lo que hizo Jesús. Y nosotros somos hijos de Dios y somos cristianos con intención de ser como Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús invirtió para el futuro. El futuro, ¿qué fue? Somos nosotros. Nosotros somos el futuro por el cual invirtió Jesús en ese momento, muriendo de manera indigna, perdiendo todo, a los ojos del mundo siendo un fracasado. Lo hizo para invertir a futuro para nosotros. Nosotros debemos ser capaces de escuchar la palabra de Dios sin importar lo que digan los demás, sin importar que el dolor sea insoportable,
sin importar lo que yo piense o lo que yo desee, porque Dios es más grande que todo eso. Y si escuchamos a Dios, si nos aferramos a su palabra y decidimos y actuamos, obedecemos según esta palabra, Dios nos dice que existe una restauración. Y esta restauración es también para nosotros. En este momento, para Jeremías era para Jerusalén y tal vez a futuro, pero para nosotros también es para ahora. Queremos ser restaurados en este momento, tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque el campo de Anatot, para ese momento, como mensaje para Jerusalén, era la restauración del futuro. Pero para nosotros, ¿saben qué es? Anatot somos nosotros. Este campo del que quiere deshacerse Hanamel, somos nosotros. Y este campo, Jeremías, que nos habla de lo que hizo Jesús, y lo que hizo Jeremías es comprar ese campo que nadie quería. Jesús lo que hizo cuando Él murió por nosotros fue comprarnos. Nosotros que éramos el campo no deseado, que nadie quería, fuimos comprados por Jesús. Y este campo, dice, va a ser cultivado de vuelta, va a ser usado de vuelta, va a ser habitado de vuelta, este terreno que nadie quería. Entonces, ¿qué nos dice el Señor a través de esto? Para nosotros que vivimos ahora, nos da otro mensaje también. ¿Sabes que vos sos este campo? Y yo ya te compré, vos lo sabés. ¿Y vos crees que no te voy a usar? ¿No te voy a hacer fértil? ¿No vas a producir frutos? ¿Sabes que sí? Yo te estoy diciendo que sí. Dios nos dice esta palabra. Así que aferrémonos a esta palabra y vamos a obedecer a su palabra y esperar el momento de la restauración. Buen Señor, te damos las gracias, Señor, por tu infinita misericordia y gracia por cada uno de nosotros. Señor, nosotros creemos que vivimos por nosotros, por nuestra fuerza, nuestro trabajo, nuestra inteligencia. Sin embargo, Señor, vos sos la fuente y el origen de nuestra vida. Señor, sin vos nosotros no podríamos hacer nada porque no existiríamos. Y como somos nosotros, tal como nosotros lucimos lo que tenemos en nuestros corazones, en nuestra mente, también nos diste. Porque todo lo que hemos recibido proviene de vos, Señor. Entonces, ¿cómo podríamos vivir sin vos? Señor, ¿cómo podríamos cambiarte por otra cosa, por el mundo o por las personas? O por mi experiencia, mi conocimiento. Señor, en estos momentos tan confusos, tan difíciles para todos nosotros, te pedimos que nos hables. Te pedimos que nos guíes. Te pedimos que nos acompañes para ser nuevamente restaurados, Señor. Que esta tierra baldía, esta tierra vacía, vuelva a ser cultivada, Señor, vuelva a ser habitada. Señor, que pueda producir nuevamente frutos, que pueda haber gente, que pueda haber prosperidad, abundancia. Señor, si vos no lo permitís, no lo vamos a poder disfrutar. Señor, te pedimos que tengas compasión de nuestras familias, nuestro trabajo. Señor, nuestra comunidad, nuestra iglesia. Queremos ser restaurados. Señor, restauranos a cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a finalizar el culto con el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyos son el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén.